Últimas noticias hoy 12 de octubre 2018. /vertical Jueza dice que Petro sí rectificó afirmaciones contra Uribe. Petro derrota a Uribe en los estrados. Jueza da por cumplida su rectificación. Al expresidente le negaron un incidente de desacato que interpuso inconforme por la rectificación del senador, quien lo había vinculado con el paramilitarismo. Sin embargo, hay un proceso penal y otro disciplinario en curso. Gustavo Petro acaba de ganarle un pulso jurídico a Álvaro Uribe. Luego de que un fallo lo obligara a rectificar sus declaraciones, en las que vinculaba al expresidente con el paramilitarismo, Uribe interpuso un incidente de desacato, pues consideraba que la rectificación no terminaba de desagraviarlo. Sin embargo, para la justicia, Petro sí cumplió. Por estos mismos hechos, explicó Abelardo de la Espriella, el abogado de Uribe, hay un proceso penal por injuria y calumnia en la Corte Suprema, y un proceso disciplinario ante la Procuraduría. La pelea apenas comienza y la vamos a llevar a las últimas consecuencias, dijo el apoderado. El pasado 21 de septiembre, en los micrófonos de la W Radio, en el mismo lugar donde dio las declaraciones que le valieron una acción judicial en su contra, Petro rectificó, aclarando que el juez no le había ordenado retractarse. Recordó el debate de control político en el que denunció en 2007 el inicio del paramilitarismo en Antioquia. En ese debate me centré en coger la documentación que en ese momento sobrevivía, porque mucha fue eliminada de los archivos nacionales, de las convivir, las crucé con el número de personas que aparecían como responsables en las diversas regiones de Antioquia, siendo gobernador Álvaro Uribe Vélez, y determiné qué tipo de nexos se podían establecer factualmente con comandantes paramilitares. Además, Petro aseguró que el 32% de los miembros de las convivir fundadas y decretadas por Álvaro Uribe Vélez cometieron delitos de diversa cuantía y tamaños en el departamento de Antioquia, y muchos de los comandantes paramilitares que después conocimos a través de ese proceso de paz eran parte de las convivir. Es decir, hay un nexo entre las convivir legales. Ese decreto de las convivir lo hizo César Gaviria como presidente, pero lo aplicó Álvaro Uribe como gobernador. Ese es el centro de mi investigación. Estas palabras no cayeron bien en el uribismo. Varios políticos de esa corriente manifestaron su descontento. Aseguran que Petro aprovechó el espacio para calumniar más. La senadora Paloma Valencia aseguró que, contrario a lo que Petro dijo, él no tenía que ser exacto, porque sus declaraciones son falsas y por eso debía retractarse. A Petro le cuesta respetar la ley al estilo dictatorial de sus ídolos Maduro y Chávez. @PetroGustavo hable sobre lo que tiene autoridad para hablar, como por ejemplo, la toma del Palacio de Justicia, escribió la senadora del Centro Democrático. Fueron varias las manifestaciones en ese sentido. Finalmente, el mismo expresidente mostró su descontento ante la ley cuando, a través de su abogado Abelardo de la Espriella, interpuso un recurso para que se declarara el desacato de Petro a la orden judicial de que rectificara sus declaraciones sobre Uribe. Además, buscaba que el senador eliminara varios trinos de su cuenta de Twitter. Sin embargo, para la jueza que asumió el recurso, se observa que efectivamente adelantó proceso de rectificación en los términos proferidos en el amparo, significando esto
que el accionado ha adelantado los actos para remediar el agravio reconocido y protegido en fallo de tutela, y cumplir así la orden de protección constitucional, lo que conllevará a declarar el cumplimiento del numeral 2 grados de la citada providencia judicial. En la pretensión del expresidente se explicaba que Petro había señalado de delitos a Uribe, sin que haya una condena en su contra. Para la jueza, no queda la menor duda que el accionado, Petro, reconoció expresamente su equivocación o error, procediendo a realizar la respectiva corrección en lo que atañe al eje central de fallo de tutela, pues obsérvese que reconoce el hierro de señalar al senador Uribe Vélez como responsable penalmente en calidad de sujeto activo en la comisión de conductas punibles, sin previo adelantamiento de proceso judicial. Con esta decisión, se cierra una disputa judicial entre dos de los políticos más influyentes del país. Jueza dice que Petro sí rectificó afirmaciones contra Uribe. La apertura de un proceso por desacato fue negada. Sin embargo, aún hay una denuncia en la Corte. Un juzgado de Bogotá negó la petición de apertura de un proceso por desacato al senador Gustavo Petro, formulado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, con el argumento de que Petro no cumplió una orden de rectificación. La solicitud fue interpuesta por el abogado Abelardo de la Espriella, apoderado de Uribe, el pasado 26 de septiembre en el Juzgado Tercero Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Bogotá. La orden constitucional de rectificación se encuentra plenamente satisfecha. En esta, la defensa del expresidente argumentó que Gustavo Petro no cumplió la orden de un juez que lo obligaba a rectificar una declaración que hizo durante una entrevista con Vicky Dávila en W Radio. En ese momento, Petro aseguró que Álvaro Uribe debía haber estado preso hace mucho tiempo por delitos de lesa humanidad relacionados con los grupos paramilitares. Tras la orden, Petro dijo en ese mismo espacio que Uribe debe ser investigado por delitos de lesa humanidad. Según él, la orden no era una retractación, sino una rectificación. En consecuencia, aseguró que él no podía determinar que el expresidente debía ir preso, pero sí podía decir que debía ser investigado. La defensa de Uribe no quedó satisfecha, por lo que solicitó la apertura de un proceso de desacato. No obstante, la jueza María Isabel Ferrer Rodríguez, en un fallo con fecha del 11 de octubre del 2018, argumentó que la orden constitucional de rectificación se encuentra plenamente satisfecha, pues dicha actividad se ajusta a los parámetros jurisprudenciales expuestos, a razón que el accionado reconoció su error de afirmar en grado de certeza que el senador Álvaro Uribe Vélez es autor o partícipe de la comisión de delitos de lesa humanidad, sin previamente contarse con sentencia judicial debidamente ejecutoriada proferida por autoridad competente, y por tanto, el agravio objeto de amparo se encuentra conjurado. Por lo tanto, ese juzgado declaró cumplida la orden del fallo del 18 de septiembre del 2018, dado que efectivamente se adelantó proceso de rectificación en los términos proferidos en el amparo de la referencia, conforme las razones anotadas en esta providencia. Independiente de este fallo, la defensa del expresidente continuará un proceso por los delitos de fraude a resolución judicial, calumnia directa e injuria indirecta agravadas contra Gustavo Petro en la Corte Suprema de Justicia. Este proceso se inició luego de que el pasado 24 de agosto en la W
Petro afirmó que gracias a Uribe y al expresidente César Gaviria los trabajadores en Colombia fueron llevados a un estado de semiesclavitud bajo acoso sexual. Juez determinó que Petro sí se retractó de sus afirmaciones sobre Uribe. El excandidato realizó su rectificación en el mismo espacio radial en el que aseguró que el expresidente debía estar preso. La retractación realizada por Gustavo Petro en el programa de Vicky Dávila, el pasado 21 de septiembre, terminó creando mayores controversias que las de sus primeros comentarios. El exalcalde de Bogotá reafirmó en sus comentarios que hay fuertes indicios que indican que el presidente Uribe debe ser investigado por delitos de lesa humanidad por la justicia colombiana, pero reconoció haber incurrido en una inexactitud al decidir qué tipo de sanción o fallo debe tener la justicia. La rectificación de Petro fue rechazada por Uribe y sus allegados, al argumentar que no había cumplido con el fallo. Por eso, el exmandatario, a través del abogado Abelardo de la Espriella, solicitó una apertura de incidente de desacato. Este jueves, la jueza María Isabel Ferrer negó la acción interpuesta por de la Espriella. El juzgado determinó que Gustavo Petro sí se había retractado frente a sus comentarios proferidos en la emisora W Radio. Encuentra este juzgado elementos de prueba suficientes para sostener que se dio cabal cumplimiento a lo ordenado en el numeral 2 del fallo de tutela susodicho, en busca de la protección y garantía de los derechos de la parte activa. Pues fíjese que el accionado de forma expresa y clara manifestó su error, dice uno de los apartes. De igual manera, el mismo texto jurídico agregó: para este despacho judicial no queda la menor duda que el accionado reconoció expresamente su equivocación o error, procediendo a realizar la respectiva corrección en lo que atañe el eje central del fallo de tutela. Frente a la negativa de Petro de rectificar el retweet en el que se calificaba al general R. Mario Montoya como un uribista rabiar, el tribunal le dio un periodo de 48 horas para que lo borre de su cuenta de Twitter.